Y amén. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 1. Y estamos llegando al último capítulo del Evangelio de Mateo, que hemos predicado consecutivamente a lo largo ya casi de 3 años. Nos hemos tardado en exponer Mateo y estamos llegando al clímax del libro, a lo que Mateo quiere decirnos al final y el propósito por el cual ha escrito este evangelio. Y mire, esta es una de las partes importantes del plan de redención, así es que permítame leerlo si ya lo tiene ahí. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí les veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ese es un cierre poderoso para mostrar a Jesús como rey. ¿Se acuerda que ese es el propósito del evangelista Mateo? Él escribe el Evangelio de Mateo para mostrarnos a Jesús como un rey. Y este es el cierre que merece el Rey de Reyes y su reino. ¿Cómo va a terminar o qué va a pasar con el reino? Fíjese, estamos hablando aquí en estos versículos de lo que es el evento central de la culminación de la redención, y es nada menos que la resurrección. La resurrección es la piedra angular del cristianismo. De hecho, no habría cristianismo si no hubiera resurrección. No sé si me está entendiendo. No habría cristianismo, no habría un motivo para el cual reunirnos los domingos, no habría a quién seguir, no habría nada si no hubiera la resurrección. La Biblia, mire, es un mensaje lleno de esperanza. Y sabe, la Biblia, la principal esperanza que continuamente da desde el Antiguo Testamento es la esperanza de que hay vida después de la muerte. ¿Se fija eso? Hay vida después de la muerte. Y fíjese, eso lo sabían desde Abraham, porque Hebreos 11:19 nos dice por qué Abraham iba a sacrificar a Isaac. Mire, esto es clave. Si usted fuera padre y Dios le pide que sacrifique a su hijo primogénito, ¿usted sería capaz de sacrificarlo? ¿Usted se apresuraría a juzgar a Abraham? ¿Sabe por qué dice Hebreos que es el padre de la fe? ¿Por qué es el padre de la fe? Hebreos 11:19 nos dice que lo que pensó Abraham es: Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabe por qué ese padre estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo? Bueno, no lo realizó, pero estaba dispuesto. ¿Sabe por qué estaba dispuesto? Porque conocía
que Dios era un Dios que podía levantar a los muertos. Esa es la razón por la que Él se atrevió a hacer eso. Fíjese, su resurrección, entonces, de Cristo, es la garantía de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es la evidencia de que tenemos ese Dios que puede levantar de los muertos, y su resurrección es mi resurrección. Primera de Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso es mi garantía, porque así como el pecado, la caída del hombre, la muerte en todos los sentidos. ¿Sí sabía que la muerte antes no existía? Cuando Dios crea a Adán y Eva, no existía la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Y dice que la muerte entró por un hombre, así tenía que ser, de la misma manera que la resurrección entrara por un hombre. Ese hombre es Cristo. Por eso para nosotros es tan importante la resurrección cuando nosotros enseñamos el Evangelio. Normalmente pensamos en el Evangelio y resaltamos la parte de Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero esa redención no hubiera sido consumada si Él no hubiera resucitado. No sé si me explico con esto. Si Él no hubiera resucitado, Él simplemente no era el Hijo de Dios. Si Él no hubiera resucitado, Él simplemente no era un cordero perfecto sin mancha, porque la Biblia nos dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Y sabe qué significa esto? Si la paga del pecado es muerte, cuando Jesús muere, ¿sabe qué es encontrado? Inocente. Él no tenía por qué morir, entonces el Espíritu de Dios, el Padre, lo levantan de los muertos. Sin creer en la resurrección no hay fe cristiana, no hay salvación, ni tampoco hay esperanza. Usted no puede creer en nada del cristianismo si no cree que sí fue el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Simplemente, si Él no hubiera resucitado, no hay redención, no hay sacrificio perfecto. Y entonces, por eso es tan importante que nosotros creamos y estemos confiados en la resurrección de Cristo, también a favor de la nuestra. Mire, ahora quiero aterrizarlo en el pasaje que estamos estudiando de Mateo. Mateo presenta la resurrección desde una perspectiva muy interesante. Mateo no lo hace desde lo académico, Mateo no es muy histórico con lo que pasa, no es analítico o no está basada la resurrección que nos cuenta Mateo en las evidencias, sino en las emociones de un grupo de mujeres. ¿Se fijó en eso cuando le leí? Todo lo que Mateo nos habla acerca de la resurrección de Cristo, nos lo está hablando desde la perspectiva de un grupo de mujeres que sufren unas emociones al ver la resurrección. Y hoy quiero que nosotros podamos ver esas emociones que este grupo de mujeres experimentó. Mire, ellas habían estado en el Gólgota, ¿se acuerda? Eso nos lo describió Mateo 27. Lo habían puesto en la tumba junto con los otros hombres y ahora recibían la recompensa a su amor. Ser las primeras en experimentar el gozo de la resurrección. ¿No es increíble? ¿No es increíble nuestro Dios? Es un premio a la fidelidad y a la perseverancia de estas mujeres. Yo les había hablado la semana pasada de estas mujeres que estuvieron ahí cuando todos abandonaron, ¿se acuerdan? Con José de Arimatea y con Nicodemo.
Y ahora estas mujeres reciben la recompensa. Y mire, quiero que veamos la primera emoción que nos describe Mateo, que es la compasión. El versículo 1 dice, Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este ya es el domingo, ¿se acuerda? El viernes es crucificado y sepultado. El sábado es el día de reposo, por eso dice pasado el día de reposo, que era el Sabbat, y esto tiene que ver con el antiguo pacto, está muy ligado al antiguo pacto. De hecho, este fue el último Sabbat que era del antiguo pacto por lo que representaba. Y mire, ahora es un domingo después del antiguo pacto, que es el nuevo pacto, o empieza y no culmina hasta que viene el Espíritu Santo. Ahí empieza la inauguración del nuevo pacto. Pero escuche, ¿sabe por qué nos congregamos el domingo? Porque nosotros celebramos la resurrección de nuestro Dios que ocurrió en un domingo. Y el sábado ahí pasó en silencio el Señor Jesús. Y nos dice la historia que al día siguiente, al amanecer, vinieron María Magdalena y la otra María, que por la Escritura sabemos que es la madre de Jacobo y de José. Ellas vinieron a ver el sepulcro, aunque ellas, ¿se acuerda que habían ungido con mirra y con aloe que habían traído Nicodemo y José de Arimatea? Ahora ellas han preparado otro ungüento para ungirlo, para que no se descomponga rápido el cuerpo de Jesús, y por eso han venido a la tumba. La tradición judía sostenía erróneamente que el espíritu de una persona salía 4 días después por la descomposición. ¿Se acuerda que cuando resucitó a Lázaro, llegó después de tiempo y las hermanas le dijeron, pero si ya está hiede, huele mal, o sea, ya se había descompuesto, y ellas ya veían como algo, pues ya no puede ser, porque ellos creían que el alma salía del cuerpo cuando la descomposición venía. Y entonces ellas procuran ungir el cuerpo para no apresurar esa descomposición. Y fíjese, aunque ellas tenían que prestar atención a las palabras de Jesús cuando les dijo que le era necesario morir y resucitar al tercer día, nosotros no podemos criticar su falta de fe, sino tendríamos que admirar su amor y lealtad. Es obvio que si ellas trajeron el ungüento para evitar la descomposición, es porque ni ellas o no prestaron atención a las palabras de Jesús o no creyeron en ese momento que fuera posible. Pero fíjese cómo Dios es misericordioso. Marcos nos cuenta que iban preparándose para ver cómo iban a mover la piedra. Ellas iban planeando, ¿y ahora cómo vamos a mover la piedra? Si es una piedra grande, no creo que era una piedrita así que tenían que mover, era una piedra grande, y estas mujeres van preocupadas durante el camino por cómo le vamos a hacer para hacer rodar la piedra. Fíjese, ¿qué nos enseña esto? Lo que les faltó de fe fue compensado por su compasión amorosa. Y lo que les faltó de conocimiento lo compensaron con valiente devoción. Increíble. A veces pensamos que en el cristianismo se trata de concurso de fe, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la fe más grande? A veces pensamos nosotros mismos que tenemos una fe tan grande, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo débiles que nosotros somos en momentos de necesidad. Y fíjese, estas mujeres, es obvio que les faltó fe para creer que Él iba a resucitar, pero su compasión amorosa,
Su amor por él las llevaba a la acción todo el tiempo. Estaban ahí todo el tiempo, aún regresaron después de tiempo a volverlo a ungir, y lo que les faltó de conocimiento, de teología, porque a veces confiamos demasiado en el conocimiento que tenemos, pero ellas lo compensaron con la devoción, con una valiente devoción. ¿Sabe que no tenía caso regresar y arriesgarse? Había una guardia cuidando, eran mujeres solas, y ya estaban pensando en cómo iban a utilizar sus fuerzas para mover la piedra. Muchas veces a la gente que estudia la Biblia lo tachan de cuadrado o de frío. Y a veces contribuimos con eso. Nuestro conocimiento de la palabra se debería de ver reflejado en nuestra pasión por Cristo, en nuestra vida práctica, como la de estas mujeres. Mire, la segunda emoción que ellas experimentan es el terror. Versículo 2 de Mateo 28 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínese la escena. Usted viene con su aceitito para ungir y de repente hay un gran temblor y hay un ángel ahí. Fíjese, hubo grandes manifestaciones siempre que Dios habló. En la tierra hubo siempre manifestaciones cuando Dios habló. ¿Se acuerda cuando el pueblo estaba ahí abajo del Sinaí y hubo truenos y relámpagos y fue tan sorprendente que ellos temieron y dijeron: no, mejor no queremos hablar con ese Dios? Siempre que Dios habló y dio un mensaje fuerte, contundente, siempre la tierra respondió de alguna manera. La tierra tembló cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿lo recuerda? Y ahora en su resurrección también la tierra tiembla. Y tiembla para manifestar que hay un mensajero de parte de Dios que va a hablar. Y este era el ángel. La palabra ángel es mensajero, como testimonio de que el mensajero estaba allí. Y dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿A qué le recuerda esto? ¿No le recuerda la manifestación de Dios? Cuando Moisés subió y habló con él y estuvo ahí en su presencia y ni siquiera vio su rostro ni nada, pero bajó tan iluminado de estar en la presencia. Fíjese, esas vestiduras blancas son las vestiduras que nos hablan en Apocalipsis del cielo, y es porque es claro, o quería dejar muy claro, que este mensajero no pertenecía a Satanás, no era un engañador, no era un impostor, era un mensajero de parte de Dios. Su aspecto era divino. El versículo 4 dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Fíjese, los soldados romanos, los valientes, los acostumbrados a ver a la muerte de frente, dice que en ese momento se quedaron pasmados, como muertos. Imagínense cómo tuvo que ser la escena de sorprendente. Fíjese, la palabra que menciona aquí de los guardias temblaron es literalmente que ellos tuvieron un terremoto por dentro y en su mente. Ellos estaban en shock. Y no solamente eso, sino que era peligroso porque las consecuencias iban a ser fuertes. Vea el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las mujeres también se asustaron, pero recibieron inmediatamente un consuelo.
Y el consuelo es, Él ha resucitado. ¿Sabe? Los soldados habían sido puestos para cuidar el cuerpo de Jesús, que nadie se lo llevara, y ahora tenían de qué temer, porque ahora no tenían nada. Y eso, ¿sabe qué era para Roma? Si ellos llegaban y le decían a Pilato, ¿sabes qué? El cuerpo que nos pusiste a cuidar ya no está. Era causa de muerte. Ellas no venían esperando, obviamente, hallar que Jesús resucitó, pero Dios respondió con amor su entrega. Quiero que vea eso. Dios respondió de manera amorosa a la entrega de estas mujeres y les dijo, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Mi amado, ojalá que todos buscáramos con esta pasión a Cristo en nuestra vida, como el de estas mujeres. Y mire, ellas reciben esta palabra diciendo, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Y el ángel les recordó algo, como dijo. ¿Cómo dijo? No se está saliendo del plan. Mujeres, Él ha resucitado así como les dijo. El ángel no solamente eso, sino que las invitó a pasar y les dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto. Ese lugar había sido donde ellas lo habían colocado. Y dice que las mujeres ingresaron y por Marcos nos enteramos que el ángel les volvió a decir, no teman, ha resucitado. Nuevamente, adentro de la sepultura, les vuelve a decir las mismas palabras. Imagínense el miedo que tenían estas mujeres. No solamente en el terremoto, no solamente cuando vieron al ángel y les habló el ángel, sino aún cuando se pasaron y no vieron el cuerpo, dice que aún estaban con temor. Y el ángel les volvió a repetir lo mismo. No teman, Él ha resucitado. Y mientras se encontraban en la tumba, vino otro ángel y dice que se posó uno de un lado y otro del otro lado de la tumba de Jesús. Uno adelante y uno atrás. ¿Sabe dónde ha visto esa escena antes? ¿Dónde ha visto un ángel a un lado y otro lado? En el arca del pacto. Jesús con su misma vida se convirtió en el verdadero y eterno propiciatorio para la humanidad. ¿Se da cuenta de eso? Amado, no sé si a usted le pase eso, pero cada que veo los detalles con los que Dios escribe la historia, tengo un Dios que no se le sale nada de control. Tengo un Dios que ha ido ejecutando todo lo que Él ha dicho, que ha ido cumpliendo cada cosa, que todo lo que representaba el tabernáculo y que cuando nosotros leemos lejos de esos años y nosotros para nosotros es una locura o es, no sé, fíjese cómo todo se ha venido a cumplir en Jesucristo. Los ángeles ofrecieron a las mujeres un recordatorio. Mire voy a leer Lucas 24, versículo 5. Dice, y cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es exactamente el cumplimiento de todo lo que Jesús les había prometido.
Él les dijo, voy a estar 3 días como Jonás en el interior de la tierra. Y solo piensa esto. ¿Cuántos días estuvo Jesús? 3 días. Aunque no 24 horas completas, pero estuvo el viernes, el sábado y el domingo. Los 3 días que había dicho, Él ha estado ahí en la tumba y ha resucitado. Fíjese con cuánta paciencia Jesús se los dijo varias veces a los discípulos. Y los discípulos no lo creyeron porque estaban escondidos. Estas mujeres, aunque están ahí, no lo habían creído. Pero mire cómo es Dios. Con cuánta paciencia nos habla, que vuelve a repetir las mismas cosas a sus hijos. Entonces, un ángel les dijo, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y fíjese, el asombro o el miedo se convirtió en una proclamación. Los discípulos que estaban escondidos en Jerusalén, obstinados, se habían negado a creer, pero Dios en su misericordia, no solamente a las que estuvieron ahí en la tumba les dio el mensaje, sino vea, este es Dios. Les manda decir a sus discípulos, les dice a las mujeres, ¿saben qué? Ahora ustedes son las mensajeras, las encargadas de compartir esto a aquellos que no creyeron porque están escondidos. ¿Se fija? Dios no los reprendió, o Cristo no los reprendió por su falta de fe, por su cobardía, sino que les envió esperanza y consuelo, porque sabía que su corazón estaba roto. Muchos se han preguntado por qué estas mujeres tienen el gran privilegio de ser las testigos de eso. Muchos han dicho que es un elemento para que sea contundente de que por medio de una mujer vino este mensaje y así no pudieran refutarlo porque sería una vergüenza para los discípulos. Muchos han creído que así como Eva fue engañada, pues ahora este mensaje tenía que venir por una mujer, pero la Biblia no nos da ninguna explicación, simplemente nos dice una cosa, que ellas fueron las que estuvieron ahí. ¿Cuál es la virtud de estas mujeres? Estar ahí. Y la instrucción que los ángeles les dan, aparte de ir a los discípulos, es: Él va delante de vosotros a Galilea, allí los va a ver. Fíjense, Él se apareció varias veces. ¿Se da cuenta de eso? Si usted lee otros evangelios, se va a dar cuenta de que antes de ir a Galilea, Él se aparece a varias personas en el camino, a grupo de personas, pero Él quiere ver a sus discípulos en Galilea. ¿Sabe cómo era conocida Galilea? Como Galilea de los gentiles, porque era una mezcla entre judíos y era una mezcla también entre gentiles. Y es ahí donde Jesús, en su omnisciencia y su misericordia, hace la mayoría de su ministerio, y es ahí donde quiere volver a ver a sus discípulos, porque es ahí donde encargaría a ellos su ministerio apostólico. El ir y proclamar esta verdad, que yo he venido al mundo a dar mi vida y que he resucitado para salvación de los perdidos. Mi amado, quiero que veamos ahora cómo ellas pasan del temor a la siguiente emoción, que es el gozo. Dice versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ahí me voy a detener, fíjese, ellas reciben la noticia, están ahí y son enviadas a los discípulos. Y se fija que ellas no ponen ningún pero. Quiero que vea cómo reacciona un corazón que está siguiendo a Cristo.
Ellas no dicen, ¿y por qué vamos a ir nosotras? Que vaya otro. Ellas no dicen, ¿y para qué a los discípulos? Si están bien cobardes. Ellas inmediatamente lo que hacen es ¿qué? Obedecer. Es obedecer, es lo que todos nosotros deberíamos de hacer cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Deberíamos de responder porque nuestro corazón arde de pasión por Cristo. Deberíamos de responder inmediatamente con obediencia a la palabra de Dios. Fíjese, a pesar de nuestros miedos. ¿Ha tenido alguna vez miedo de creerle a Dios? ¿Ha tenido alguna vez miedo de hacer lo que Dios dice en su palabra? Yo creo que si no hemos experimentado ese sentimiento es porque nunca hemos hecho las cosas que nos cuestan trabajo de la palabra. Hay veces que tenemos que morir a amistades que no nos convienen. Hay veces que tenemos que morir a negocios que no nos convienen, a lugares que no nos convienen. Hay veces que nos vamos a tener que alejar de situaciones. Pero fíjese cómo su miedo fue controlado por su gran gozo. Era más el gozo que sentían por su Señor que el miedo que tenían en esta vida. Cuando usted tenga miedo de hacer la palabra de Dios, eso es lo que debe gobernar su vida. Que usted siente más gozo en hacer la voluntad de Dios que el miedo que puede sentir por hacer lo correcto. Mi amado, María Magdalena dice que había salido de la tumba antes que los ángeles hablaran y por su cuenta informó a Pedro y a Juan que vinieron y solo encontraron los lienzos. Mire lo que dice Juan 20, versículo 5. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Es decir, los lienzos en los que fue envuelto los encontraron como tal, como si el cuerpo hubiera salido completo y los lienzos quedaron ahí. Y dice que el sudario, que es lo que iba en la cabeza, estaba puesto doblado en un costado. Dice, versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido sepultado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, esto es un jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabí. Su incredulidad y su asombro muestran una cosa, que ellas no tenían intención de llevarse el cuerpo, ¿se fija? Esto no es una puesta en escena que nos están contando, una historia ficticia que nos están vendiendo. La narrativa nos muestra la incredulidad que ellos tenían como prueba de que ellos no tenían intención de robarse el cuerpo de Jesús. Pero mire, ahora pasa a una siguiente emoción. Después de su gozo viene ¿qué? Su adoración. Mateo 28, versículo 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Fíjese, esta palabra salve es un saludo coloquial.
Es como si ella, era el saludo que se utilizaba en las plazas, es como si Jesús les hubiera dicho, hola. Jesús saluda a estas mujeres que iban a llevar el mensaje a los discípulos con tanta ternura. Mis amados, este es el Rey del universo que ha resucitado y ha venido al encuentro de estas mujeres. Ellas de inmediato, cuando lo escucharon, reconocieron a su Señor y dice que acercándose a sus pies le adoraron. ¿Sabe que esta era la costumbre cuando adoraban a alguien, postrarse a sus pies? Y ellas no solamente se postran a sus pies, sino dice que abrazaban sus pies. Es la señal de adoración. Para ellas ya no había ninguna duda de que Él era el Mesías. Para ellas ya no había dudas de que era el Hijo de Dios que había vencido a la muerte. Mire, adorar es la única forma adecuada de reaccionar ante la presencia de Dios. Si usted está lleno de Dios, si usted conoce a Dios, si usted se topa con Dios, no hay otra manera en la que usted reaccione. Usted lo va a adorar porque lo va a adorar. No hay otra forma. Esto es la antesala de lo que va a suceder cuando el Rey de Reyes regrese y dice, y toda rodilla, ¿qué va a hacer? Se va a doblar. Toda rodilla lo va a reconocer. Esa es la actitud que nuestra vida debería de tener ante Cristo, doblarse completamente. Adorarlo completamente, con su tiempo, con su vida, con su esfuerzo. Haga un esfuerzo por estar aquí, haga un esfuerzo por poner atención, haga un esfuerzo por leer su Biblia. Es adoración a Dios. Mi amado, estas mujeres habían oído la proclamación de la resurrección por los ángeles y ahora por el mismísimo Cristo. ¿Se da cuenta de lo increíble el privilegio de estas mujeres? Mire, Sir Edward Clarke escribió lo siguiente: como abogado, he hecho un estudio prolongado de las evidencias de los acontecimientos del primer día de la Pascua. Para mí la evidencia es concluyente. Vez tras vez, en el Tribunal Supremo, he obtenido el veredicto sobre evidencia casi no tan convincente. La conclusión sigue a la evidencia y un testigo veraz siempre es ingenuo y desprecia la consecuencia. La evidencia del Evangelio para la resurrección es de esta clase y como abogado la acepto sin reservas como el testimonio de hombres veraces en cuanto a realidades que fueron capaces de corroborar. Déjeme explicarle esto. Este abogado dice, yo he estado en los tribunales y he escuchado a testigos y sé cuando un testigo miente, porque los testigos verdaderos tienen una peculiaridad. ¿Qué tienen los testigos verdaderos? Son ingenuos. Y lo que trata de decir es, para mí no hay duda de la evidencia de que Jesús resucitó por el testimonio de estas mujeres que actúan de manera tan ingenua. Mire, yo anoté algo que encontré en un comentario que me pareció sorprendente acerca de qué tan importante es la resurrección. Dice, la verdad fundamental de la resurrección apoya una serie de otras verdades. Primera, nos da evidencia de que la palabra de Dios es totalmente cierta y fiable. Jesús resucitó de los muertos exactamente en la forma en la que lo predijo y en la manera en la que dijo que lo haría. Amén. Segunda, la resurrección significa que Jesucristo es el Hijo de Dios como Él afirmó ser y que tiene poder sobre la vida y la muerte. Tercera, la resurrección demuestra que la salvación es completa,
que Cristo conquistó en la cruz el pecado, la muerte y el infierno y resucitó victorioso. Cuarto, la resurrección prueba que la iglesia ha sido establecida. Jesús había declarado: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades eran una expresión judía conocida que representaba la muerte. La resurrección del Señor demostró que la muerte misma no podía evitar que Cristo estableciera su iglesia. Quinto, la resurrección demuestra que el juicio viene. ¿Escuchó? Jesús declaró que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ya que ahora el Hijo había resucitado y estaba vivo, su juicio es seguro. Sexto, la resurrección de Cristo demuestra que el cielo está esperando. Jesús prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Debido a que Cristo está vivo por la resurrección, los creyentes tenemos la certeza de que ahora Él está preparando una morada para nosotros en el cielo. ¿No es increíble la resurrección? Mi amado, qué increíble que Dios, en su sabiduría y misericordia, nos permite ver la resurrección desde expresiones y testimonios tan humanos. Gracias a Dios que nos permite ver el testimonio de estas mujeres que fueron fieles a Cristo, que estuvieron ahí y que fueron las primeras testigos del suceso más importante en la humanidad, que Cristo vive. Mi amado, y ese es el motivo por el cual nos reunimos todos los domingos. No porque Cristo cuelga en un madero. A veces estuvimos acostumbrados a verlo así, ¿no es cierto? A lo mejor toda nuestra infancia y toda nuestra vida volteábamos y veíamos a Cristo en la cruz colgado, sangrado y eso. Ese no es el Cristo que nosotros tenemos. El Cristo que nosotros tenemos resucitó y vive. ¿Por qué no me acompaña a orar?